Bien, hermanos, el tema que vamos a ver esta tarde se relaciona bastante con el tema que dio el pastor en la mañana, pero más específico. Vamos a hablar específicamente del discipulado. ¿Qué es el discipulado? Yo creo que todos nosotros tenemos una noción de lo que es el discipulado. Ahí el hermano Pascual me ayuda, por favor. Pásenos a la primera diapo. Aváncenos. Con la flecha que tiene el computador, el teclado. Con la flecha del teclado. Es ahí. Ahí sí, ya. Retroceda. Ahí sí. ¿Qué es, hermanos, el discipulado? O mejor dicho, ¿qué es ser un discípulo? ¿Qué significa para ustedes, hermanos, ser un discípulo? La palabra griega, que la palabra usa para referirse a discípulo, la palabra matsetes, así se pronuncia, y si uno va a un diccionario griego, va a decir simplemente un aprendiz, un alumno. Eso es un discípulo. Cuando nos dicen que un discípulo es un alumno, si ustedes tienen en la mente el concepto de alumno, ¿en qué piensan ustedes, hermanos? Cuando alguien habla de que usted es un alumno, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué se les viene a la mente? Todos yo creo que hemos sido alumnos. Todos fuimos a la escuela, ¿cierto? Por lo tanto, una persona que quiere aprender, y se nos viene a la mente, cuando yo me acuerdo, cuando estaba en el colegio, me sentaba tras un banco y había un profesor delante y había otros compañeros al lado duro, ¿cierto? El profesor daba su clase, hace pruebas, pide trabajo, termina la clase, el profesor se va, los alumnos se van para la casa. Entonces, cuando asociamos el concepto de discípulo con alumno, podemos caer en este problema de tener en mente solamente el concepto de alumno cuando uno es alumno de colegio. Uno va a aprender, rinde pruebas y se va, y después se olvida del ramo que cursó. Pero ¿será que ese es el concepto bíblico de alumno o de discípulo? ¿Será que eso mismo que nosotros entendemos por un alumno de un colegio, lo que la Biblia entiende por un discípulo, será exactamente lo mismo? ¿O será que nuestra realidad actual afecta nuestra comprensión de lo que es un discípulo? Vamos a ver algunos textos bíblicos donde nos aclara el concepto de discípulo de acuerdo al Nuevo Testamento. Avancemos. Vamos a leer estos dos textos. Lucas 14, 25, 27 y Mateo 10, 37, 38. A ver, hermano Narciso, ¿puede leer el de Lucas? ¿Ve de ahí o no? Sí, claro, de ahí mismo. Sí. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuáles son entonces los requisitos para ser un discípulo de acuerdo a este texto que acabamos de leer? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujeres, hijos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo entendemos eso, hermano, ese texto? ¿Será que si queremos ser discípulos del Señor literalmente tenemos que aborrecer a nuestra familia? ¿Es eso lo que quiere decir el texto? Hay un principio hermenéutico propio del protestantismo que surge en la época de la Reforma, donde dice que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia interpreta la Biblia. Es decir, cuando encontramos un pasaje difícil de entender en las Escrituras, tenemos que recurrir a otro pasaje de las Escrituras que nos arroje más luz al respecto. Y en este caso vamos a un texto paralelo en el Evangelio de Mateo. Mateo 10, 37, 38. Bueno, Pascual, ¿se lo puede leer ahí? Aclara más ese texto, ¿no? Entonces, ¿qué significa aborrecer madre, padre, mujer, hijos?
¿Qué significa de acuerdo a la luz del texto de Mateo? ¿Qué significa aborrecer al Padre a la luz del texto de Mateo? ¿Ah? Amar al Señor más que al Padre, eso equivale a lo que dice Lucas, aborrecer padre y madre. Es decir, significa amar más a Dios que a mi padre, que mi madre, que mi esposa, que a mis hijos. Ese es el significado del texto de Lucas. Un requisito para ser discípulos es aborrecer la familia, pero no entendiéndola en un sentido literal, sino que de acuerdo a la luz que nos ofrece el texto de Mateo. Es decir, hay que amar más a Dios que a nuestras propias familias. Entonces, ahí cumplimos el principio protestante que la Biblia se interpreta a sí mismo. En este caso, Mateo nos ayuda a entender a Lucas. Entonces, ahí aclaramos el primer requisito que se requiere para ser discípulo del Señor Jesucristo. Amar a Dios incluso más que a nuestras propias familias. Y aparece un segundo requisito ahí en el texto de Lucas. Después que aclaramos qué significa aborrecer padre, madre y familia, después menciona otro concepto, dice, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, para ser un discípulo de Cristo, es necesario amar a Dios más que a todo, incluso que a la familia. ¿Y el segundo requisito cuál es? Tomar su cruz. Y entonces ahí nuevamente nos preguntamos, ¿qué significa tomar la cruz? Si ya aclaramos el primer concepto, que es necesario amar a Dios por sobre todas las cosas, ahora el segundo requisito es tomar la cruz y seguir al Señor. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué significa eso de tomar la cruz? ¿Cómo le explicamos eso a una persona nueva en la iglesia? ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Significa comprarme un crucifijo y colgarlo en mi cuello? ¿Andar siempre con una cruz en el pecho? ¿Una cruz puesta aquí en el pecho? ¿Eso es tomar la cruz? ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a recurrir al mismo principio hermenéutico que les dije anteriormente. La Biblia interpreta la Biblia. Vamos a ver un texto que nos aclara el concepto de tomar la cruz. ¿Se puede avanzar, pastor? Tengo el control. Perfecto, gracias. Mateo 16, 24. Hermano Iván, ¿lo puede leer de acá? Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces el concepto de tomar la cruz va íntimamente ligado con el negarse a sí mismo. Vamos a explicar esto de tomar la cruz en dos sentidos. Primero, en un sentido literal. Tomar la cruz en aquella época era símbolo de condenación a muerte. Aquellos que cargaban su cruz eran los condenados a muerte. Cuando el Señor Jesucristo fue condenado a muerte, tuvo que cargar su cruz. O sea, cualquiera que era visto cargando una cruz, significa que había sido condenado a muerte. Y cuando dice que un discípulo de Cristo tiene que estar dispuesto a tomar la cruz, en un sentido literal, un discípulo tiene que estar dispuesto a entregar su vida por Jesucristo. En el siglo I, los discípulos estaban dispuestos y en muchas ocasiones entregaron su vida por seguir al Señor. Primero eran perseguidos por los judíos, luego por los romanos, y a través de toda la historia de la iglesia han habido muchos cristianos que han dado su vida literalmente por Cristo. Aún hoy en día. ¿Este vaso es lo mismo que tiene el pastor en delante o lo cambiaron? Yo creo que no, pero te lo cambiaron. Sí, yo creo que era el mismo. Entonces, hoy en día, ¿ustedes saben que hay cristianos que están entregando su vida por Cristo? Hay lugares del mundo, se dice, según una estadística que yo leí, el lugar donde más se asesinan cristianos en este momento es en Corea del Norte, donde más se matan cristianos. En China también, en Irán también. En los países africanos que están dominados por el Islam, también matan y torturan cristianos. De hecho, aquí en Sudamérica hay un país donde se está viviendo una fuerte persecución del cristianismo, que es en Colombia.
Han matado pastores en Colombia y en algunos sectores de México también, en el sur de México, los sectores más indígenas de México. Entonces, al día de hoy, hay cristianos que están dispuestos, están tomando la cruz de forma literal. Ese es un sentido de tomar la cruz, de entregar la vida por Cristo. Ahora, en nuestro contexto, en nuestra realidad nacional, ¿en este momento corremos ese riesgo de entregar la vida por Cristo? En este momento no, ¿cierto? Y entonces, ¿qué significaría para nosotros tomar la cruz de Cristo? Si no corremos el peligro que nos maten por seguir a Cristo, por ser cristianos, por congregarnos, por hablar de Cristo. ¿En qué sentido aplicaría entonces para nosotros? Miren lo que dice Mateo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Para nosotros, tomar la cruz implica la negación propia. ¿Qué significa negarse a sí mismo? ¿Significa que yo, si tengo hambre, tengo que negarme a comer? Salvo que esté ayunando, por supuesto. ¿Significa eso negarse a sí mismo? ¿Qué significará negarse a sí mismo? Gracias, hermano Pascual, muchas gracias. Ustedes saben que la Biblia enseña que el cristiano tiene dos inclinaciones. Muchas veces decimos de forma errada dos naturalezas. En realidad, la única persona que tiene dos naturalezas es el Señor Jesucristo. Tiene naturaleza divina y humana. Es hombre y Dios a la vez. Nosotros tenemos una sola naturaleza, que es la naturaleza humana. Pero sí, en el cristiano hay dos inclinaciones diferentes. ¿Cuáles son esas dos inclinaciones que hay en el cristiano? El cristiano es habitado por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo siempre nos guía hacia la santidad. Pero hay otra inclinación en nosotros, la carne, llamado por Pablo el viejo hombre. Ese viejo hombre, esa carne que está en nosotros, siempre nos inclina hacia el pecado. Así que, cuando dice el Señor, niéguese a sí mismo, ¿será que tenemos que negarnos a los estímulos que el Espíritu Santo produce en nosotros en pos de la santidad? No, ¿cierto? El negarse a sí mismo implica el negar que se manifieste nuestra carne, no hacer provisión para la carne, no seguir los designios de la carne, como dice Pablo en los Gálatas, no sigáis los designios de la carne. Así que negarse a sí mismo es estar dispuesto a crucificar, a no alimentar, a no obedecer la carne. Ahora, ¿cómo se manifiesta la carne en nosotros? Generalmente, cuando hablamos de carne, lo asociamos con los pecados más evidentes. Generalmente, pecados de índole sexual. Eso es carne. Obviamente, tenemos que negarnos a eso. Pero muchas veces hay inclinaciones en nuestro corazón, hay deseos que parecen, en apariencia son puros, pero en realidad no son más deseos que deseos carnales, para satisfacer nuestro propio orgullo. Por ejemplo, tal vez un hermano en la iglesia anhele el púlpito, anhele predicar, pero no lo quiere por servir a Dios, sino que por exaltar su ego personal. Eso ocurre. Ese deseo que hay en ese hermano de exaltar, él no lo va a reconocer así. Va a decir, yo quiero servir al Señor, quiero predicar al Señor. Pero Dios, que ve en el corazón de la persona, Dios sabe que eso es un deseo carnal. Por lo tanto, la carne se manifiesta de múltiples maneras, no de forma tan evidente como es el tema de los pecados sexuales. Incluso muchas veces el querer servir a Dios puede ser un deseo carnal, cuando lo entendemos de esa forma, para exaltar nuestro ego personal, nuestra gloria personal y no la gloria de Cristo. Entonces la carne es muy sutil. Por lo tanto, el cristiano, ¿cómo aprende a reconocer los estímulos de la carne? Únicamente familiarizándose cada vez más con las Escrituras y teniendo comunión con Dios. Ahí se va haciendo más sensible a la dirección del Espíritu y Dios lo capacita para reconocer lo que proviene de la carne. Y tenemos que estar dispuestos a crucificar esa carne, negarnos a nosotros mismos. Así que para ser discípulo de Cristo, tenemos que amar a Dios por sobre todo, por sobre todas las cosas y por sobre todas las personas inclusive. Y también estar dispuestos a cargar la cruz en el sentido de estar dispuestos a negar, a decirle que no a nuestra propia carne,
a esa inclinación pecaminosa que hay en cada uno de nosotros. Y vamos a avanzar. Entonces dijimos, eso significa tomar la cruz. Puede ser un sentido literal en algunos contextos, y en otros contextos como el nuestro, implica también el estar dispuesto a negar nuestra propia carne. Ahora, si tenemos claro los requisitos para ser un discípulo de Cristo, y Mateo 28, cuando habla de la gran comisión, dice, ir por el mundo a ser discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mandato de hacer discípulos, ¿a quién está? ¿Para quién es ese mandato de hacer discípulos? ¿Quiénes deben hacer discípulos? En una iglesia, ¿quiénes son los llamados a ser discípulos, hermano? Todo, dice el hermano. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Todos estamos llamados a ser discípulos. Aunque generalmente, ¿qué pasa cuando una iglesia no crece? ¿A quién apuntamos en primer lugar? ¿A quién responsabilizamos en primer lugar? ¿Ah? Al pastor. El pastor tiene la culpa. Sin embargo, el llamado, el mandato a ser discípulos es para todos nosotros. Y lo vemos evidentemente en estos dos textos, Efesios y Colosenses. Efesios 4, 15, 16. Dice, mire, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación en amor. Acá está hablando cómo opera el cuerpo de Cristo. Ustedes saben que el cuerpo de Cristo somos todos los miembros de la iglesia. Y miren, que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, es decir, por los miembros, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, cada miembro tiene la responsabilidad de edificar a su hermano. El pastor puede edificar de alguna forma, pero como se dijo en la mañana, el pastor nunca tiene todos los dones. Así que todos tenemos responsabilidad de formar discípulos. ¿De qué forma formamos discípulos? Cuando nos preocupamos de un hermano, cuando le preguntamos cómo está, hermano, lo veo triste, y tú le das una palabra de ánimo, ahí tú estás cumpliendo con esto, que todo el cuerpo se va edificando mutuamente. De tal forma que es responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo la edificación mutua. No esperen que solamente el pastor edifique a la congregación. Cada miembro es responsable de edificar a otros miembros. Aún el miembro, entre comillas, más insignificante, digo entre comillas porque no hay miembro insignificante, aunque en la apariencia tiene menos dones, aún él puede edificar a otros. Recuerdo cuando yo recién llegué a la iglesia, cuando era un adolescente, un simple saludo de un hermano en la calle a mí me ponía feliz. Oh, este hermano me reconoció. Yo ya como 2 semanas en la iglesia, el hermano me reconoció, me saludó, pasó en bicicleta de lejos, por ahí por la calle Mon, esquina O'Higgins, y me saludó. Hola hermano, dijo. Y me sentí tan contento porque me reconocieron, me saludaron. Me sentí muy edificado. Justamente andaba triste yo y me sentí contento que el hermano me saludó, me reconoció, y yo ya 2 semanas en la iglesia. Entonces todos los miembros pueden edificarse uno a otro. No hay excusa para no edificar, para no ser discípulos. Todos somos parte de este rol. Mira lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros. Así que la palabra, la enseñanza, no proviene solamente del que está predicando en el culto o del que está haciendo una clase de escuela dominical. Dice unos a otros. Estas palabras están dirigidas a toda la iglesia, a todos los miembros. Hermanos, ustedes unos a otros tienen que animarse y enseñarse y exhortarse. ¿Qué significa exhortarse? ¿Alguien sabe qué significa exhortar?
Una palabra que usamos mucho, pero ¿qué significa? Sí, exhortar significa animar a alguien a que haga algo o que deje de hacer algo. Si yo sorprendo a un hermano que está en pecado, yo lo exhorto, es decir, lo animo a que deje el pecado. Y por otro lado, si veo que un hermano se está quedando mucho y él tiene que hacer cosas, por ejemplo, hermano, tú deberías de tomar un curso, hacer algo, estudiar, y yo lo animo a que estudie, eso lo estoy exhortando a hacer algo. Así que exhortar es animar a alguien para que haga o deje de hacer algo. ¿Y eso de responsabilidad de quién es en la iglesia? ¿Qué dice? Todos, enseñando y exhortándose unos a otros. Así que en estos dos textos vemos que la responsabilidad de hacer discípulos, de ser alumnos o aprendices y de guiar a otros es de toda la iglesia, es de toda la congregación. Así que la responsabilidad, sí, el pastor ciertamente tiene responsabilidad y probablemente una responsabilidad mayor, pero eso no significa que los miembros no tienen la responsabilidad de enseñar y de exhortar a los hermanos. Vamos a pasar a otro tema. ¿Qué estilo de vida debe tener un discípulo? Cuando dijimos al principio que cuando vamos a un diccionario griego, dice que la palabra griega que se traduce por discípulo significa alumno. Y se nos viene a la mente el alumno de colegio. Uno está sentado de un banco escuchando a un profesor, la clase termina, el profesor se va, se olvida de nosotros el profesor y nosotros nos olvidamos del profesor. Pero dijimos que el concepto bíblico es diferente. El concepto bíblico va mucho más allá de dar instrucciones. El concepto bíblico del discipulado es aprender un estilo de vida. ¿Cómo lo sabemos esto? Cuando dice el Señor en Mateo 5, 14, 15, ustedes son la luz de este mundo, una ciudad en lo alto es un cerro, no puede esconderse, ni se enciende una lámpara a ponerla bajo un cajón, antes bien se la pone en alto, para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. Es decir, el Señor Jesús nos dice, ustedes tienen que rendir un examen de teología ante mí, y si obtienen de un 6 hacia arriba, están bien, están aprobados. ¿Qué es lo que espera? Que su estilo de vida sea diferente, de tal forma que sean como una luz en el mundo, que iluminen en medio de la oscuridad. Eso es lo que Dios espera de nosotros. En la mañana el pastor mencionaba que lo que el mundo nos ve, como nos ve a nosotros, nos ve como nosotros vemos a los fariseos en la Biblia. Somos fariseos, somos hipócritas. De hecho, la palabra fariseo significa hipócrita. ¿Somos realmente luz en el mundo? Así que el ser un discípulo de Cristo involucra mucho más allá que acumular conocimiento. Muchas veces en la iglesia acumulamos conocimiento y es un conocimiento bueno, sí, pero ese conocimiento tiene que provocar en nosotros un estilo de vida diferente, que se diferencie del resto del mundo. Por ejemplo, un ejemplo bien práctico. Por ejemplo, hermano Daniel, ¿en qué trabaja usted? En una exportadora de fruta. Asumamos que llegue el día lunes en la mañana el hermano Daniel a la exportadora de fruta y le pregunta a su compañero de trabajo, ¿y qué tal tu fin de semana? Y probablemente el hermano Daniel, tranquilo, todo bien. Pero ¿qué podría hacer un discípulo de Cristo? Decirle, ¿sabes qué? Estuve en la iglesia y escuché un sermón acerca del perdón de mis pecados. Y tal vez el compañero le diga, ¿qué es eso del perdón de los pecados? Y él tiene la oportunidad de hablarle de Cristo. Y tal vez el compañero no lo va a tomar en cuenta, se va a cerrar y listo. Pero él marcó una diferencia como un hijo de Dios. Ocupó esa instancia de estar en el templo escuchando un sermón para hablarle al compañero de Cristo. O sea, esas diferencias marcan a un cristiano. Tal vez el compañero de trabajo se va a interesar por el tema y le va a hacer preguntas. O tal vez en ese momento no va a querer escucharlo, pero ya sabe que es cristiano. Va a salir del anonimato del hermano y se van a enterar muchos que él es cristiano, que va a la iglesia el domingo. Con el solo hecho de que te pregunten, ¿qué hiciste el fin de semana? Tú dices, estuve en la iglesia y escuché un excelente sermón que habló de tal tema, que habló de la venida de Cristo, por ejemplo. Y entonces, de esa forma, de manera práctica, un cristiano va marcando diferencia y va siendo luz del mundo.
Hechos 4:13. Entonces, viendo de nuevo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Las personas con solamente escuchar a los apóstoles se dan cuenta que habían estado con Jesús. La gente a nuestro trabajo, cuando nos ve, cuando nos escucha hablar, dice, ¿se nota que este es cristiano? ¿Se nota que este es diferente? Muchas veces nosotros nos avergonzonaríamos de la opinión que los otros tienen de nosotros. Yo no estoy seguro que si toda la gente me conoce, se nota que este es hijo de Dios. ¿Dirán eso de mí? Bueno, si no es así, eso nos hace tomar una actitud humilde, pedir perdón al Señor, reconocer que muchas veces no estamos haciendo bien las cosas. Y que más importante que acumular conocimiento, lo que hace un verdadero discípulo es reflejar a Cristo por medio de su vida. En el concepto de alumno contemporáneo, el alumno aprende los contenidos enseñados por el maestro. En el concepto bíblico, sí, aprende lo enseñado por el maestro y lo aplica en su vida diaria, de tal forma que los demás notan la diferencia. Se nota que este es cristiano, se nota que este es hijo de Dios. A mí una sola vez me pasó que me dijeron, se nota que tú eres cristiano. Me acuerdo que yo tengo un hermano chico, que es hermano de mamá nomás, que fue bien menor que yo. Una vez cuando él tenía como 7, 8 años me dijo, Edward, se nota que tú soy evangélico. Me dijo. Pero creo que fue la única vez. Pero debiera ser lo común para nosotros, que no tiene una diferencia positiva por ser cristiano. Ahora vamos a entrar en la responsabilidad del liderazgo en el discipulado. Dijimos que es de responsabilidad de todos los miembros de la iglesia el hacer discípulos. Pero sí es cierto que hay una responsabilidad mayor en el liderazgo, pastores y presbíteros, que es la capacitación. Ahí radica tal vez la mayor diferencia en que el pastor tiene responsabilidad de capacitar al resto de la iglesia. Pero esa capacitación, nuevamente, no es igual a lo que entendemos secularmente como capacitación o educación. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes en su trabajo ha ido a algún curso de capacitación? Usted, hermano Iván, ¿en qué curso de capacitación fue? Por mi trabajo, técnicas de venta, principalmente. Ya. Un curso en técnica de venta le entrega herramientas para que usted pueda contactarse mejor con un cliente, lograr vender más ventas del producto o el servicio que venda. O sea, el curso lo capacita, le entrega una herramienta para que usted haga mejor su trabajo. ¿Ya? Pero en el Evangelio la capacitación no es solamente eso, es más que eso. Porque usted puede aplicar la técnica de venta mientras está con un cliente, pero el resto del día no aplica las técnicas de venta. Pero la capacitación que Cristo nos entrega transforma toda nuestra vida. Por eso es diferente el concepto de capacitación o educación que la sociedad tiene hoy en día respecto a lo que es el discipulado. Pablo tuvo muchos discípulos. Uno de ellos, a los cuales le escribe 2 cartas, es a Timoteo. Miren cómo le escribe a Timoteo. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Qué es lo que esperaba Pablo de Timoteo como discípulo? De acuerdo al texto que leímos. ¿Era solamente que fuera seco en doctrina? ¿Que fuera seco en ganar debates? Bueno, dice, sé ejemplo en palabra. Podemos entender que en palabra hay que sea un buen dominador de la palabra de Dios, de las Escrituras. ¿Pero se queda en eso solamente Pablo? Dice, sé ejemplo creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Apunta al fruto del Espíritu Santo, a la conducta, al carácter de la persona. O sea, Timoteo tenía que ser un ejemplo de su iglesia, no solamente en palabra, sino que en carácter, en conducta, en su forma de ser, cómo tratar a los hermanos, cómo relacionarse con ellos, cómo relacionarse con los hermanos y con las personas de afuera. De hecho, el apóstol Pedro dice, cuando hablemos con personas no creyentes, estemos preparados para dar una respuesta sabia, sazonada con sal. Una palabra que pueda ser de bendición de alguna forma para la persona.
No, dice que vamos al choque. Que estemos preparados para dar con mansedumbre una respuesta, una palabra. Y todo eso tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra formación de carácter. Y tiene mucho que ver con el negarnos a nosotros mismos. Yo les voy a confesar un pecado. Hace un tiempo estaba en una comida familiar, había muchos tíos, primos, y había un tío que es cristiano, evangélico, de otra denominación, y empezó a atacar el bautismo de infantes. Y yo me piqué y empecé a debatir con él, les puse todo mi fundamento. Pues después sentí la reprensión del Espíritu Santo. Era innecesario, en realidad. Porque en el fondo yo traté de ganar un debate, más que exaltar a Cristo. Y eso es carnalidad igual. Era mejor quedarse callado. No habría pasado nada si me hubiese quedado callado, no habría pasado nada. Pero mi carne reaccionó. Por eso digo, hay que estar dispuesto a crucificar la carne, a tomar la cruz. Si no va a ser de edificación, si solamente vas a provocar destrucción y división, hay que estar dispuesto a negarse a sí mismo. En este caso no edifiqué nada a mi tío. Después le pedí perdón y él no dijo ningún problema, no me preocupes. Sí. Quedó todo bien, gracias a Dios. Pero por eso digo, para ser discípulo hay que estar dispuesto a tomar la cruz de Cristo. No era el contexto para un debate delante de otras personas que no eran creyentes y nosotros discutiendo entre nosotros, imagínense. ¿Qué testimonio dábamos? Pésimo testimonio. Nos ven como religiosos, como decía el pastor en la mañana. Bien, 2 Timoteo 3, 10, 11. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, con los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Fíjense, pero tú has seguido mi doctrina. Recuérdense, Timoteo era un discípulo, un alumno de Pablo. Y fue un buen discípulo. ¿Por qué dice Pablo que fue un buen discípulo? Ha seguido mi doctrina. Claro, Pablo le enseñó doctrina. Está muy bien, es fundamental. Pero no se queda solamente en el conocimiento doctrinal, sino que el conocimiento de la correcta doctrina afecta la forma de vivir. Miren qué más era seguidor Timoteo de Pablo, de su maestro en este caso. En conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. La paciencia es una característica que imitó Timoteo de Pablo. O sea, vio a Pablo siendo paciente. Todos estos atributos no las aprende el discípulo del maestro solamente escuchando un sermón el domingo o una clase escuela dominical. Para esto es necesario un relacionamiento. Para eso es necesario que nos relacionemos entre los hermanos. En delante el pastor Cristian mencionaba lo que hacemos en San Fernando, que el día domingo, después del escuela dominical y del culto, hay un desayuno, un break. Ahí se da la instancia para que los hermanos compartan entre ellos, se conozcan. Ahí podemos aprender de los hermanos, escuchar sus preocupaciones, sus angustias, sus alegrías, sus desafíos en su trabajo, como familia. Se da la instancia para conversar, para conocerse más. Y cuando uno va compartiendo con las personas, se generan nexos de amistad. Y de repente hoy me acordé que tal hermano trabaja en esto, a lo mejor me puede ayudar. Lo llamo o le mando un WhatsApp. Y se generan vínculos entre los hermanos. Cuando se generan esas relaciones, esos vínculos, yo puedo aprender de otro que es más paciente que yo, que es menos ansioso que yo. Pero se genera ese vínculo por medio del relacionamiento. Difícilmente yo voy a aprender a ser paciente solamente porque el pastor me dice del púlpito tengo que ser paciente. Pero si yo me fijo en el ejemplo de otro hermano, como acá Timoteo vio el ejemplo palpable y visible de Pablo, aprendió a ser más paciente. Así que el discipulado involucra un relacionamiento. No es como el profesor que se va de la clase y se olvida del alumno y el alumno se olvida del profesor. El discipulado cristiano involucra sí o sí las relaciones humanas, los nexos de amistad, las redes de amistad. Y así vamos aprendiendo de otros. Porque así como no todos tenemos los mismos dones, tampoco todos tenemos el mismo nivel de crecimiento espiritual. Siempre uno está aprendiendo de otros que están más adelantados que uno. Y uno le va enseñando a otros que vienen más por debajo. Todos nos edificamos así, mutuamente.
Pero aquí destaca Pablo que Timoteo fue un buen discípulo porque le siguió su ejemplo en doctrina, conducta, propósito, longanimidad. ¿Qué es longanimidad? ¿Alguien sabe? Búsquenos su teléfono porque yo no lo busqué. Amor, paciencia. Tengo entendido que tiene que ver con templanza. Una mezcla, sí, de atributos que tienen que ver con bondad, con misericordia, como dijo el pastor Cristian. Entonces, Pablo fue ejemplo para Timoteo en eso. ¿Sí? Ah, mira qué interesante. Es como la resiliencia de la persona. Perfecto. Ya, ¿y eso cómo lo aprendió Timoteo de Pablo? ¿Solamente escuchándolo? ¿Cómo creen que lo aprendió eso de Pablo? Viviéndola. Tienen que haber compartido mucho y se dio cuenta que Pablo tenía esta virtud, esta longanimidad, la capacidad de enfrentar las adversidades. De hecho, por algo Pablo dice más abajo que también fue ejemplo en persecuciones que he sufrido, en todo me ha librado el Señor, en las persecuciones, cómo Pablo enfrentó estos padecimientos. Ahí Timoteo se fijó y aprendió longanimidad por medio del ejemplo. Pero si no hubiese tenido una relación personal con Pablo, no lo habría aprendido. Es necesario ver, el discípulo necesita ver ejemplos. ¿Y quiénes tienen esa responsabilidad de mostrar ejemplos? Todos nosotros, cada uno de nosotros. Capacitación y crecimiento del discipulado. Una cosa es el crecimiento de las personas, el crecimiento del discípulo, y otra diferente el crecimiento de la estructura de la iglesia. Una iglesia puede crecer en número y sin embargo no significa que los hermanos estén creciendo espiritualmente. No significa que necesariamente estemos haciendo discípulos. Una iglesia puede estar llena, pero puede estar llena de bebés espirituales, de personas que no se han desarrollado, que no han crecido espiritualmente. Pasaba en la iglesia de Corintio. Una iglesia, por lo que vemos, era numerosa, llena de dones, pero había un desorden tremendo. Habían rivalidades, habían tema de caudillismo ahí también, había un mal uso de los dones, había malas comprensiones del ejercicio de los dones, había un montón de problemas en la iglesia de Corintio. Tanto así que Pablo los trata como niños en Cristo, niños espirituales. Así que el crecimiento de la estructura, que tengamos una iglesia con muchos departamentos, con muchas clases económicas, con muchas actividades, con muchos programas, eso no significa necesariamente que estemos haciendo discípulos. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo discípulos? Cuando el estilo de vida de los hermanos cambia. Cuando la forma como viven después que salen de la iglesia, después que salen de la estructura, es diferente. Cuando son realmente luz del mundo, sal de la tierra. Así que no confundamos el crecimiento de nuestras estructuras eclesiásticas con crecimiento espiritual de los discípulos. Todos somos discípulos, todos estamos aprendiendo. Nadie alcanza una estatura máxima. Nadie se gradúa en esta vida como un discípulo perfecto. Hasta aquí nomás yo aprendo y estoy listo. No, estamos aprendiendo y creciendo durante todas nuestras vidas, hasta que el Señor nos llame. Etapas del crecimiento de un discípulo. ¿Cómo hacemos discípulos nosotros? Pensemos que llega una persona nueva a la iglesia. El día domingo nunca hemos visto una persona, entra ahí atrás y se sienta en la última banca. ¿Cómo hacemos un discípulo de esa persona? Primera etapa, tiene que haber un acercamiento. Yo, desde mi vida de cristiano, que son ya muchos años, he visitado varias iglesias, pero no para quedarme en una iglesia, no para cambiar mi iglesia, sino por distintos motivos, porque he estado estudiando en una ciudad o trabajando en una ciudad, he visitado iglesias. Y me he sentado en la banca del final. Y en la mayoría de las ocasiones, absolutamente nadie se ha acercado a mí a saludarme. Nada. Dios quiera que no nos suceda a nosotros tampoco eso. Porque ahí estamos fallando en la primera etapa, que es el acercamiento. Así que cuando captamos una persona nueva en la iglesia, o cuando hacemos evangelismo en la calle, donde sea, tiene que haber este acercamiento. De partir al saludar a una persona, darle la bienvenida, preguntarle su nombre. Ahora, si vemos que la persona está interesada en seguir participando en la iglesia, tenemos que hacer un seguimiento. ¿Cómo parte el seguimiento? Podemos, una vez que ya lo saludamos, le pedimos el nombre, y tal vez lo vemos por segunda vez en la iglesia,
ya le pedimos su número telefónico. Hoy en día el WhatsApp es una gran herramienta. Uno le puede mandar un WhatsApp al hermano: ¿cómo estuvo, hermano? ¿Cómo estuvo su semana? Que Dios le bendiga mucho. Estamos orando por usted. Se perdió una semana, 2 semanas. Le mandamos un WhatsApp o lo llamamos, le preguntamos: hermano, se ha perdido, lo echamos de menos, ¿qué le ha pasado? Generalmente la persona responde de buena forma y dice: sí, tuve mucho trabajo, ya, perfecto. Ahora, si se pierde por mucho tiempo y ya deja de responder, es mejor dejarlo, no ser invasivo en esos casos. Pero si la persona da a entender que tiene interés, hay que hacerle ese seguimiento. No basta con solamente el acercamiento para saludarle solamente cuando lo vemos en la iglesia. Hoy en día tenemos las herramientas para continuar con el seguimiento. Preguntarle: ¿y usted está en otra iglesia? ¿Y qué hay de su familia? ¿Se congrega? ¿Tiene algún enfermo en su casa? Tal vez tiene algún problema de salud alguien en su familia. ¿Podemos ir a ayudar a orar por su hijo? Ofrecerles ayuda. ¿Podemos ir a orar por su esposo que está enfermo? Ofrecer eso. Muchas veces la gente dice que no se moleste, pero muchas veces la gente así accede. Y dice: ya, vayan a orar por mi mamá que está enferma. Todo eso es parte del seguimiento. Ahora, una vez que la persona ya engancha y comienza a congregarse de forma constante, la persona puede ir creciendo. ¿Cómo va creciendo en la fe la persona? ¿Cómo crecemos en fe? Según Romanos capítulo 10. La fe viene por el ¿qué? Oír la palabra de Dios. Es decir, cuando la persona va siendo expuesta a la palabra de Dios en la iglesia, ya sea por los sermones o por los estudios que hacemos en la iglesia, la persona tiene que experimentar un crecimiento. Obviamente no vamos a dejarlo de lado. No significa que porque ahora se congrega todos los domingos nunca más lo vamos a llamar. No, ese trabajo tiene que continuarse haciendo. ¿De quién es la responsabilidad de hacerlo? ¿Del pastor? Sí, es responsabilidad del pastor. ¿Y de quién más? De todos nosotros. El contactarse a la persona, si se perdió, preguntarle por qué le pasó que no vino el domingo. Es importante y la gente agradece eso. Cuando uno lo llama y la gente dice: oh, gracias por acordarse de mí. Gracias por preocuparse, pastor, dicen las personas. Y como está siendo expuesta la palabra de Dios, se espera que obtenga un crecimiento. A medida que más está siendo expuesta la palabra de Dios, su fe se va a incrementar, va a crecer, va a comenzar a hacer preguntas. Tal vez cuando venían las primeras clases dominical la persona estaba toda tímida, no se atrevía a hacer preguntas, pero ahora levanta su mano y hace preguntas. De repente hace preguntas muy básicas, pero hay que tener amor y paciencia para edificar al hermano y darle la respuesta que necesita. Y como última etapa, capacitación. Le puse entre paréntesis madurez. O sea, el crecimiento y la capacitación están ligadas. No es que primero crezco y después estoy capacitado. No, van de la mano, crecimiento y capacitación. Capacitación significa que ya tengo la madurez suficiente para ser otros discípulos. Es decir, ya no estoy solamente recibiendo de parte de la iglesia, no solamente estoy permitiendo que los hermanos me llamen, me saluden, sino que ahora yo tomo iniciativa, es decir, el discípulo nuevo comienza él a ser otros discípulos. Cuando él ve que llega una persona nueva a la iglesia, él se acerca a la persona y él lo saluda. Claro, ¿cómo aprendió eso? Porque recibió capacitación de parte de su iglesia. Escuchó de parte de su iglesia que le enseñó que es responsabilidad de todos edificarnos mutuamente. Es responsabilidad de todos hacer discípulos, incluso de la persona que lleva 1 mes y 2 meses. Entonces ahí la persona, cuando siente ese llamado, él comienza a estar capacitado para ser otros discípulos. Claro, alguien puede decir: pero ¿cómo si ya 2 meses en la iglesia, cómo está capacitado? Sí, es que nadie está plenamente capacitado. Todos estamos continuamente siendo capacitados y continuamente creciendo. Así que eso no significa que somos liberados de la responsabilidad de hacer otros discípulos. Siempre será responsabilidad de todos hacer discípulos, y hacer discípulos involucra capacitar a otras personas. ¿Capacitarnos en doctrina? Sí, claro que sí. Pero recuerde lo que dice Pablo a Timoteo: tú has sido mi fiel seguidor en doctrina, en conducta, en longanimidad, en paciencia, en enfrentar las adversidades. Si una persona solamente aprende doctrina, pero no experimenta un cambio de hábito, un cambio de estilo de vida, ahí hay un problema. Tenemos que examinarnos como iglesia qué estamos haciendo mal. Tal vez si no hacemos esta etapa del seguimiento, nunca nos vamos a enterar
que la persona no está viviendo como se espera de un discípulo de Cristo. Y de repente nos enteramos que tal persona cometió un delito. Y nos enteramos que tenía serios problemas de violencia intrafamiliar. Claro, llevaba años en la iglesia, pero nunca supimos que este hermano golpeaba a su esposa. ¿Por qué? Porque no le hicimos un seguimiento, no lo visitamos. O si él no permitió visita, por lo menos no le preguntamos cómo está la relación con su esposa, con sus hijos. Y no pregunto, ¿de quién es la responsabilidad de visitarlo? ¿De preguntar cómo está la relación familiar? Es de todo, no es solamente el pastor, es responsabilidad de todo. Claro, el pastor siempre se lleva la mayor responsabilidad, se lleva todos los palos, como dijo el pastor, pero es responsabilidad de todo. Es responsabilidad de todo el cuerpo de Cristo, de toda la iglesia, hacer eso de discipular. Así que pregúntate, hermano, ¿estoy yo discipulando a alguien? Piensa en los hermanos más nuevos, los que han llegado últimamente a la iglesia. ¿Me he preocupado de llamarlo, de mandarle un WhatsApp? ¿Estoy atento cuando lo veo llegar a la iglesia? ¿Voy, me acerco, le doy un abrazo? Bueno, un abrazo si son hombres como nosotros. Si son mujeres, no se les da la mano, un beso en la mejilla solamente. Entonces, esas son las etapas que considero como necesarias para el proceso discipulado: acercamiento, seguimiento, crecimiento y capacitación. Y es responsabilidad de todos. Y recuerden, hacer un discípulo es hacer un alumno, pero no alumno como lo entiende el mundo hoy en día, como lo entendemos en el colegio, de aprender, de adquirir conocimiento, ni tampoco una capacitación en el trabajo que nos entregan herramientas para hacer nuestro trabajo. No, la capacitación que recibe un discípulo es enseñarle a vivir. Y no podemos enseñar a vivir a la gente solamente con una hora y media de culto. Tenemos que generar vínculos, relaciones. De repente tal vez voy a invitar a tomar once a algún hermano, o el hermano me va a invitar a mí a almorzar. De repente vamos a hacer actividades toda la iglesia, un almuerzo congregacional, un paseo como iglesia. Y nos vamos a relacionar. Sería anormal que una iglesia nunca hiciera actividades de ese tipo, que solamente hiciera cultos y estudios bíblicos, y no hiciera otro tipo de actividades. Sería antibíblico, porque el propio texto de Hechos capítulo 2 dice que la iglesia se reunía a compartir la palabra. ¿Y qué más compartían? El pan, y lo hacían con alegría. Es la consecuencia lógica de aprender la palabra de Dios, aprender también a compartir el pan, es decir, compartir momentos de distinción, momentos recreativos como iglesia. Eso de una iglesia sana, el propio de una iglesia sana, y eso contribuye al discipulado, porque nos permite conocernos mutuamente, nos permite apoyar a otros hermanos. Eso es lo que quería compartirles, hermanos. Para profundizar más en el tema del discipulado, les recomiendo ese libro. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, El enrejado de David, de Colin Marshall, un autor australiano que estuvo en Chile, una vez lo conocí. Es un libro que tiene 200 páginas solamente, un libro sencillo que aporta mucho acerca de este tema del discipulado. Así que si alguno no lo conoce, nunca lo ha leído, le recomiendo ese libro, El enrejado y la vid. Eso, hermano, eso es lo que quería compartir con ustedes. Si tienen algún comentario, alguna consulta, puede hacerlo. Hermano, perdón, ¿tu nombre, hermano? Pablo. Bueno. Tengo una consulta. ¿Cuándo el discipulado como tal no termina, pero cuándo el discípulo deja de ser discípulo? Es una pregunta. ¿Y cuándo, o si el discípulo puede discipular a otro? Depende del nivel de discipulado. Si tú entiendes por discipulado hacer un estudio bíblico en la iglesia, obviamente vas a tener que pasar un proceso, hacerte miembro, hacer el catecúmeno, recibir una capacitación, hacer un curso en el seminario. Pero si hablamos de un discipulado más básico, una persona puede llevar muy poco tiempo en la iglesia y puede ser muy atento en atender a las personas nuevas que van llegando. Así que eso depende de la obra que el Señor está haciendo en la persona. No podemos poner un límite de tiempo, no podemos decir en una semana, 2 semanas, 3 semanas. Es parte de la obra del Espíritu Santo en la persona. Tal vez muy rápido la persona se va a sentir en condiciones de discipular. Probablemente no diga la persona, yo estoy discipulando, pero va a ser visible a nuestros ojos. Yo he visto hermanos que son nuevos en la iglesia y son muy colaboradores, muy atentos, que quieren colaborar, que están en todos los cultos. De repente yo
Yo cuando hago el llamado en el grupo WhatsApp de la iglesia, ¿quién se ofrece para colaborar con el desayuno este domingo? Los primeros son hermanos nuevos que llegan 2 meses en la iglesia. Entonces, cuando el hermano muestra disposición de colaborar, tú ves que el Señor ya está obrando en esa persona. Y cuando esa persona está dispuesta a colaborar, dispuesta a ayudar, a saludar al que llega, ya está haciendo un trabajo de discipulado. Aunque nadie lo ha nombrado maestro ni discipulador, pero en el fondo, de forma silenciosa, ya está discipulando tempranamente. Así que no podemos establecer un parámetro, no, tiene que llevar 1 mes, 2 meses, no, es obra del Señor. Salvo que estemos llamando de otro tipo de discipulado, de enseñar en la iglesia, de hacer una clase de catecúmeno, de predicar, eso es otro nivel. Para eso sí la persona requiere pasar un proceso. En el caso de nuestra iglesia está estipulado, la persona se hace miembro, hace un curso de catecúmeno, pasa un examen y luego el pastor, el consistorio determinará si es necesario otra capacitación para que pueda ser discípulo de manera formal en la iglesia. Pero en el nivel más básico no existe un límite, una limitante. Otra consulta, Manuel Gerson. La vez pasada, en la última reunión, creo, estuvimos viendo el tema de iglesia simple. Me llamó la atención el capítulo que plantea, y creo que también va de la mano con lo que propone en tu libro, El Enrejado de la Biblia. Porque muchas veces nos enfocamos más en los programas y en las actividades de la iglesia, más que en hacer discípulos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lidiamos con eso? Porque a veces puede ser que como iglesia estamos muy pensando hacia adentro, hacia nosotros, en hacer cosas que nos llenen a nosotros, más que en buscar discipular a los hermanos para que ellos discipulen a la gente que está afuera del mundo. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Porque a veces nos gusta hacer cosas para nosotros, pero estamos olvidándonos de Claro, le aclaro, hermano, por qué el título El enrejado y la vid. Lo que el autor apunta, el enrejado es la estructura de la iglesia, la organización de la iglesia, y la vid son las personas, el hacer discípulo. Para mí, el enrejado no es algo malo, es algo bueno y necesario. La iglesia presbiteriana se caracteriza por tener un enrejado fuerte, una estructura sólida. Existen conductos regulares y la estructura es buena en sí. El problema es cuando nos enfocamos solamente en la estructura, en solamente el enrejado y descuidamos la vida. Ahí tenemos que tener un equilibrio. De hecho, lo que plantea el autor es que hay que darle énfasis al discipulado por sobre la estructura. Así que hay que examinarse. ¿Estamos haciendo discípulos? ¿Estamos preocupando de las personas? ¿O estoy más preocupado de que, no sé, más preocupado de las cuentas que tengo que rendir ante el presbiterio, ante el sínodo? Estoy más preocupado de eso como pastor, de mis informes que tengo que presentar, más que preocuparme por la salud espiritual de las personas. Si estoy en esa condición, estoy en un problema. Estoy mal, estoy errando el blanco. Mi prioridad debería ser el bienestar espiritual de las personas, preocuparme de la gente, porque este hermano no se está congregando. ¿Qué le está pasando? ¿Qué está pasando en su hogar? ¿Qué está pasando en su casa? Eso es enfocarse en el discipulado. Ahora, uno cuando se enfoca en el discipulado, descubre también cuán limitado es uno como pastor, como ser humano. Porque uno muchas veces quisiera hacer más. No sé, pues si hay una hermana que tiene una hija que tiene problemas de droga, uno quisiera hacer mucho más, pero está limitado. Así que uno cuando más se enfoca en el discipulado, más se da cuenta de nuestra debilidad, cuán limitados somos y que solamente el Señor puede obrar en las personas, en el corazón del interior de las personas. Así que es el riesgo. Cuando uno se enfoca en el discipulado, descubre que uno es bien limitado en realidad y depende más del poder de Dios. Como hizo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte porque más dependo del poder de Cristo. Y ahí uno aprende a ser humilde, a darse cuenta de cuán limitado es uno y cuánto necesitamos del Señor, de la obra del Señor, cuánto necesitamos de la plenitud del Espíritu Santo. Así que es una consecuencia de enfocarse en el discipulado, vemos nuestra debilidad y nos hace depender más de Dios. Al contrario, cuando nos enfocamos en el enrejado de la estructura, sí depende mucho de nuestra capacidad. Si yo tengo la habilidad para escribir un buen informe, voy a hacer un informe bonito. Y tal vez no voy a depender tanto del poder de Dios. Pero cuando me enfrento a una familia que está a punto de haber un divorcio, me veo muy limitado. Y ahí dependo más del Señor. Y me hace más ir a las plantas del Señor, orar más al Señor. Así que no está mal la estructura, está bien y es necesaria. Pero tenemos que darle prioridad al discipulado. Eso puedo hacer. ¿Sí, pastor? A ver, el problema es que nosotros, el
discipulado siempre estuvo en la iglesia, pero no como nombre. Mm. Porque para eso está la escuela bíblica dominical, para eso están los departamentos, hay distintas estructuras que nos ayudan a comunicar. Pero, ¿cómo sistematizamos esto? Y ese es el punto, ¿cómo hacemos bajar? Porque tal como dices tú, cuando uno no entiende el discipulado, al final termináis frustrándote como pastor porque no tenéis ninguna posibilidad de conocer a todos tus hermanos. Ni una posibilidad. Inclusive hasta no porque tú no quieras, sino porque a veces hay hermanos que Se cierran. se cierran o tienen más posibilidad de trabajar con una persona o con otra. Más hoy día, con todos los conflictos, por ejemplo, a mí me ha tocado apoyar hermanos que están en proceso de divorcio. Familias que yo no voy a vender a una hermana solo. No. Tengo que hacerlo trabajar con mi esposa. Por último, que no vale, pero que esté ahí. ¿Entiendes? Ya hay todo lo que hacer. Entonces, ¿cómo podemos entender? Porque lo que decía el hermano, ¿cuándo yo puedo empezar a discipular a otro? O sea, si entendemos el discipulado como un curso teológico, claro, ahí va a quedar súper limitado a cierto grupo de personas. Pero cuando entiendo el discipulado como una compañía para la vida y para que el Señor empiece a trabajar desde el día 1, y de hecho a uno les pasa que hay hermanos nuevos que a las 2 o 3 semanas están trayendo gente nueva. Sí. Sí. Y los que llevamos 800 años en la iglesia no los traemos. A lo mejor porque en algún momento lo trajimos, no nos fue mal y tenemos experiencias anteriores. Pero ya con eso ya empezaste. Y ahora tenemos que empezar, ¿cómo empezamos nuestra estructura que es tan rígida? ¿Cómo hacemos que ampliar este cuento para llegar a esa persona? Para llegar a esos hermanos. Más allá que de un culto. Más allá que de un grupo, de una reunión de departamento. ¿Cómo hacemos para estar en el día a día con los hermanos? Y eso es imposible que lo pueda hacer el pastor. Cuando yo hablo de pastores, que a veces no se nos olvida que hay un cuerpo que se llaman los presbíteros, donde el pastor es un presbítero más. O sea, el pastor es un presbítero. La iglesia presbiteriana es una iglesia que está gobernada por presbíteros, donde el pastor es un presbítero docente, que tiene algunas atribuciones más que no tiene el presbítero regente, como el tema de los sacramentos, como ese tipo de cosas. Pero es un presbítero más dentro del ¿cómo lo bajamos en nuestro gran desafío? ¿Cómo llegamos a bajar a hacer que la estructura no nos limite? Acá nosotros estuvimos haciendo reuniones de grupos pequeños, no fue bien. Pero en la pandemia nos complicó. Pero esos grupos pequeños necesitan líderes. Y ahí es donde de repente nos damos cuenta que nos falla la capacitación del liderazgo. No tenemos en nuestra estructura esta idea de la capacitación, esta escuela oficial. No lo tenemos. Entonces ahí es donde hay que tratar de ver cómo coordinar este tema, pero me parece extraordinario lo que ha conversado el hermano. Aquí tanto Luis en la mañana como Edward nos ha mostrado un desafío súper interesante. Y que, como vamos a ver en un ratito más, no es una opción, es una obligación. Eso, hermano. ¿Alguien quiere decir acotar algo más? No, Narciso. Quería contar algo respecto al seguimiento. Supe hace poco de una experiencia de una persona muy cercana que fue un día a una iglesia, no sé qué iglesia, y la empezaron a visitar de la iglesia, a visitarla y hacerle estudios y la invitaban a la iglesia una vez. Fue algunas veces y llegó un momento que esta persona dijo, la verdad es que ya no quiero ir más a la iglesia. Entonces, esta persona que la visitaba, que fue igual unos 6 meses más o menos, llegó un momento que le dijo, ¿sabe, hermana? Yo ya no la puedo visitar y tampoco la puedo llamar más porque el pastor me dijo, como usted no quiere ir a la iglesia, yo ya no la puedo visitar más. Entonces, fue una experiencia triste para esa persona porque pensaba que había un aspecto de verdad, no solo un interés de que fuera un miembro más de la iglesia, sino que había un interés de cariño, de enseñarle la palabra, independiente si ella quería o no quería ir. Entonces creo que cuando se hace un seguimiento, no debiera ir enfocado en ganarse a esa persona para la iglesia. Pienso yo.
ahí yo le diría depende, como decía el pastor Cristian. Yo no puedo visitar a una mujer sola. O sea, no sé si era el caso, si era un hermano que visitaba a una hermana, ahí hay que ser muy cuidadoso. No, hablando, por ejemplo, de una visita, ya sea un joven, una niña Mm. joven que visite a otra niña joven, Mm. o un joven que visite a un hombre joven. O sea, siempre manteniendo ese cuidado, porque no, un hombre casado no va a ir a la casa de una mujer soltera. Claro. Ahora, cuando la persona dice que no quiere más visita, no quiere más a la iglesia, hay que respetarle esa opinión. O si no, seríamos invasores a su hogar. Claro, es que Le vamos a preguntar por qué motivo. No, es que yo tomé la decisión de no quiero más. Hay que respetarle eso. O sea, no le podemos imponer nuestra fe a nadie. Ahora, yo creo que el error ahí estuvo en decirle, ¿sabe qué? Mi pastor me dijo que yo no la Claro. voy a ver más. Yo creo que ahí esa parte fue un error. Fue un exceso, no tenía que... O sea, si usted me dice, hermano, yo siempre le digo a mi hermano, yo no me voy a meter donde no me invitan. Claro. O sea, yo estoy a disposición de mi hermano lo que necesiten. Pero si tú no me dices, pastor, yo necesito ayuda, yo te ofrezco mi ayuda. Pero tú no me dices, no, pastor, ¿cómo me voy a meter yo en tu casa? No. Si ya me dijiste que no. Hay que respetar eso. Puedo seguir orando por ti, te puedo seguir preguntando, llamando, pero ahí el error fue ese. Haberle dicho, ¿sabes qué? Mi pastor que yo no te puedo hablar más. ¿Por qué? O sea, incluso lo conversamos, ¿se acuerdan? En la reunión, el encuentro presbiterial que tuvimos en San Fernando cuando habló el pastor Prado, Mm. que uno tiene amigos que no son creyentes, Sí. y antiguamente uno estaba con la sensación de que ese amigo no creyente era como el demonio, así que había que dejarlo fuera. Pero no, pues es una bendición que el Señor te da una amistad de una persona que no es creyente y que está contigo en las buenas y en las malas, como decimos los amigos. Es una bendición. Por lo tanto, ¿por qué lo voy a dejar fuera? O sea, como pastores, dicen que todos los que tengan amigos fuera de la iglesia, déjenlo. Sería una torpeza. Yo creo que ahí estuvo el error. Esa persona hay que seguir acompañándola, seguir orando por ella. De vez en cuando dar una llamadita para saber cómo está. Y si realmente uno siente que la persona está mal, ir. Claro. Ahora, acuérdense que nosotros no traemos gente a la iglesia. Nosotros traemos gente a Jesucristo. Claro. Y es Jesucristo que trae a la iglesia. Ese es el punto. ¿Ya? Uno tiene que exponer a la gente la palabra del Señor. Y es la palabra la que convence. Por supuesto, nosotros ahora queremos que todos lleguen a nuestra iglesia. Claro. Pero muchas veces tú haces la pega y la persona va a otra iglesia. Claro. Bienvenido. Ahora, si la persona dijo que no quiere ir a nuestra iglesia, ¿para qué la vamos a seguir invitando? Claro, No, no. ya. Si se enroló en tu iglesia, tú no andas Claro. buscando en pecera. ¿Cierto? Claro. O lo Sí. hace esa mente. Sí. Eso, ya. La última, hermano Pascual. hace un tiempo atrás cuando vino un misionero acá, no tenía que ver mucho esto con plantación de iglesia. Ya. El misionero que era de los monjes canadienses. Sí, Ah, sí, Me llamó la atención lo que nos transmitió, nos contó acá. Él decía que cuando iban a plantar iglesias, era distinto a quizá la mirada que tenemos nosotros acá. Y decía que pueden estar en un lugar hasta 2 años a veces, conociendo el lugar, interactuando con la gente y sin hacer cultos públicos. Mm. Realmente lo que ellos hacían como Generar vínculo. con las Mm. personas y acercándose, y quizás no con el apuro que a veces nosotros queremos traer a la persona inmediatamente a la iglesia, y eso es difícil, muchas veces dice obra del Espíritu Santo, Sí. y se nunca motivarse cuando pasa esto de que las personas no quieren venir rápidamente a la iglesia, sino que dice el pastor, es traerla a Cristo que su vida sea transformada. Sí. Antes de que lleguen a una iglesia. La iglesia evangélica en Chilena es muy templista, es fanática de traer gente al templo. Me siento feliz cuando mi vecino aceptó mi invitación y vino a la iglesia, me siento satisfecho, pero tal vez nunca le hablé de Cristo, simplemente lo invité a la iglesia y eso no es predicar el evangelio a la persona, no es conducirla a Cristo. Pero sí, somos muy fanáticos los chilenos de llevar a la gente al templo, más que hablar de Cristo, lamentablemente. Y eso no está bien, tenemos que, como dice el pastor, llevar a las personas a Cristo. Antes que llegar a la iglesia, lo más importante es llevarla a Cristo. Si además viene a la iglesia, estupendo. Pero tal vez va a llegar a otra iglesia, como dijo el pastor. Eso por mi parte, hermano.